Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 42, desde el versículo 1. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De todo lo que vamos a leer, esperamos que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Mis estimados amigos, hemos estado en los programas pasados, miramos aquellos hombres que Dios les abrió los ojos. En Segunda de Reyes capítulo 6 vimos cómo el siervo de Eliseo recibió esa bendición, que Eliseo oró por él para que Dios le abriera sus ojos y pudiera ver un ejército celestial. Pero también oró por aquellos enemigos que envió ceguera. Los llevó a Samaria, y allí en Samaria volvió a orar para que vieran dónde estaban. Dios obrando de una manera milagrosa. Y hemos aprendido cómo Dios abre nuestros ojos del entendimiento. Su palabra alumbra nuestro entendimiento. Jesucristo en el aposento alto les abrió el entendimiento a sus discípulos. Ellos no entendían, no podían asimilar, comprender que Cristo había resucitado. Y dice, les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Hoy quisiera ocuparme de este hombre Job. En la palabra de Dios es el libro más antiguo. Usted le animamos para que lo lea. La historia comienza de que es un hombre fiel que obedece a Dios, pero que Satanás va a retar a Dios porque le dice que todo lo que es Job se debe a las bendiciones que ha recibido. Y Dios va a permitir que Satanás se acercara a aquel hombre fiel. Y en un solo día, Job se va a enterar que le han robado todo, lo han destruido, que han asesinado a sus 10 hijos. En un solo día, imagínense las malas noticias para Job cuando llegan y le informan de todo lo que ha sucedido. Pero Dios es fiel, va a permitir más de lo que podamos resistir. No, Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Y ese hombre que recibió esa mala noticia y no llegó a maldecir a Dios. Dios estaba en control de todas las cosas. Y él iba también a recibir una enfermedad incurable. Entonces pierde toda su economía, pierde a todos sus hijos, 10 hijos en un solo día. Y luego llegan 3 amigos, entre comillas, hombres que vinieron al principio pareciera con buena intención para consolarlo, pero luego cambian. Al estar allí, vamos a ver que uno estaba insistiendo que el sufrimiento de Job se debe al resultado de algún pecado secreto. El otro insiste que debe haber un error en su vida para sufrir tal castigo. Y el tercero está insistiendo que es un castigo justo, que debería arrepentirse de sus pecados. Uno va a encontrar a Job que él intenta defenderse, él intenta justificarse, hace muchas cosas. Pero Dios le va a hacer muchas preguntas. Algunos han pensado que son 77, otros menos, otros 100. Lo que haya sido usted las puede leer y contar. Pero pensemos que fuesen 77 preguntas. Dios le va a hacer a este hombre para que Job responda, pero son retóricas, él nunca puede responderla. El propósito de las preguntas era para ayudar a comprender que él no estaba en la posición de cuestionar a Dios ni de exigirle una explicación sobre su proceder.
Job no tiene respuesta a todas las preguntas sobre la creación, lo que hace Dios, lo que ha hecho. Y Dios va a hablar con él. Y ese es el capítulo que nos ocupa hoy en nuestro tema, ahora mis ojos te ven. Porque quiero ver la confesión de este hombre, mi estimado oyente. Job va a confesar en el capítulo 36, versículo 22, dice aquí, Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él. En el capítulo 37, versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Versículo 14 del mismo capítulo 37 dice, detente y considera las maravillas de Dios. Escucha, Job, detente, considera. Ahora aquí en el capítulo 42, Job responde a Jehová, al Señor, y dijo, hay una confesión bien clara y es en una dirección clara a Jehová, confesó a Dios. Estimado oyente, quiero animarle a mirar este capítulo, porque él se va a dirigir a Dios. Y el apóstol Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Él se está dirigiendo a Dios. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. No solamente tiene una dirección clara, sino ahora hay una comprensión. Él va a conocer, Él va a entender, Él va a comprender todo este sufrimiento que tal vez fueron algunos meses, lo ha llevado a este hombre a este punto de confesar, de aprender, de conocer más de Dios. Versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job está confesando que él habló muchas cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas maravillosas. ¿Qué está viendo Job? Él ahora está humillado. Hay humildad en la vida de este hombre. Todo lo que ha sufrido y ha padecido lo ha llevado a este punto a hacer una confesión a Dios, de expresar que ahora entiende, comprende más, pero que hay un cambio en su vida y está mostrando su humildad. Versículo 4 dice, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Hay una confianza. ¿Hay un enseñador semejante a él? No lo hay. Y este hombre está diciéndolo, lo está reconociendo, que no hay otro como él. Capítulo 13 del versículo 23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mis transgresiones y mis pecados. Hay palabras semejantes en el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Que este hombre, al final de este libro, está expresando lo que hay ahora, el cambio, la transformación en su corazón. Ahora nuestro versículo es el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estimado oyente, todo lo que ha sufrido Job, lo que ha padecido, ahora él tiene claridad, ahora él puede ver, ahora no hay nubes, todo pasaron. Hay aquella revelación tan clara de la sabiduría, el poder, la providencia de Dios, que todo está claro como si estuviera viendo a Dios cara a cara. Las nubes pasaron, todo quedó bien claro, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Que este hombre nos está enseñando muchas cosas. El que ha sufrido, el que sí se quejó, y vamos a ver de cosas que él se arrepintió,
Ahora tiene claridad. Ahora no tiene su vista nublada. Todo está claro en su vida. Y vamos a ver ahora en este paso el cambio que hay. Por tanto, hay un cambio en la vida de Job. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Por eso me retracto, es otra versión, y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que está expresando este hombre con estas palabras? Que hay una sincera convicción de su pecado. No hay justificación. Él lo está reconociendo delante de Dios. Todo lo que ha sufrido, lo que ha padecido, Dios tiene todo el control. Y esto le ha llevado a este punto de un cambio real en su vida. Y en esta convicción de pecado, uno pudiera recordar otros hombres en las Escrituras que también se acercaron a Dios, y cuando se acercaron a Dios se dieron cuenta de su condición pecaminosa. Y uno de ellos, Moisés. Léalo en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Quita el calzado de tus pies, el lugar donde está santo es. Isaías fue otro, capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí! Él había tenido esa revelación de la gloria de Dios, del Señor Jesucristo. ¡Ay de mí que siendo de labios inmundos han visto mis ojos al Santo! Él lo reconoció cuando estaba en la presencia de Dios, su convicción de pecado. El apóstol Pedro en la pesca milagrosa, capítulo 5 de Lucas, versículo 8, le dice: apártate de mí que soy hombre pecador. Juan lo encontramos también en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, cayó a sus pies. Pablo, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4, allí dice: ¿quién eres, Señor? Entonces la convicción que tiene Job, el cambio que hay en su vida, él lo está expresando. Ahí ahora todo está claro, la vista no está nublada y él puede confesar su condición. Vamos a sugerir algunas cosas de las que está arrepentido. Primero, él se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Léalo. El día de su nacimiento no era para él grato. Y él está arrepentido. Tal vez se arrepintió también de su deseo de morir. Fue un hombre que deseó haber muerto en el vientre. Se arrepintió de sus quejas y desafío contra Dios. Se arrepintió de su desesperanza. Y esto nos enseña lo que Cristo en los días de su ministerio habló del arrepentimiento. Cuando usted lea la historia del Señor Jesucristo, las primeras palabras del Señor en su ministerio fue: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1. Las primeras palabras registradas en las Escrituras, Cristo está anunciando es arrepentimiento. Y en Lucas capítulo 13, el Señor habla de la necesidad del arrepentimiento. ¿Para quiénes? Para todos. Si no os arrepentís, dijo él, todos pereceréis igualmente. Pero él habló del gozo del arrepentimiento. Hay gozo cuando alguien se arrepiente. ¿Dónde? Dice: en el cielo, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Pero el arrepentimiento es efectivo en vida, y el Señor lo va a enseñar en Lucas 16. De aquel hombre rico que murió sin la salvación, y él ahora está expresando su necesidad. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pues ya no hay oportunidad para la salvación. Vivió sin Dios, rechazó la salvación, perdió su alma y está en el castigo eterno. Y no hay ya oportunidad para arrepentimiento. Él le insiste que envíe a Lázaro a la casa de su padre para que los persuada, para que se arrepientan. Pero Abraham dice: a las Escrituras tienen, óiganlo. Si alguno fuera entre los muertos, no se arrepentirán. Tienen un corazón duro. Tienen es que creer la palabra de Dios. Entonces hay una necesidad de arrepentimiento para todos. Hay gozo en el arrepentimiento en el cielo por un pecador. No hay arrepentimiento después de la muerte, pero Dios dice su palabra, Hechos capítulo 20, que
Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y es lo que está haciendo este hombre. Él está dirigiéndose al Señor, arrepentimiento para con Dios. Tiene su fe en su Redentor, lo puede leer. Yo sé que mi Redentor vive. Y en esa convicción de pecado, ese cambio, él se está dirigiendo a Dios. Pero Pedro habla también del arrepentimiento. En su segunda carta dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Dios desea que hombres y mujeres lleguen a conocer a Cristo como su Salvador, pasando por esto del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Y mirando nuestro tema de hoy, ahora mis ojos te ven. Qué hermosa expresión, qué momento tan especial para este hombre. Va a terminar la historia y va a terminar con los ojos claros, no nublados, de la tragedia que ha vivido, que ha perdido 10 hijos. Y no nos da tiempo, vamos a continuarlo después en la voluntad de Dios, cómo es el final, todo lo que Dios restituyó. Pero este hombre aquí en este punto dice, ahora mis ojos te ven. Mi querido oyente, en este día quiero animarle, si ha estado pasando usted por alguna tragedia, por alguna enfermedad, por algún desastre, vea este libro, vea la compasión de Dios. Dios es misericordioso y Dios está bendiciendo a este hombre, y cuando le hace todas estas preguntas no es para humillarlo, sino para que se dé cuenta que Dios tiene todo el control. Y él no tenía ninguna posición para cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué haces esto? No. Él ahora ha cambiado, está convencido que Dios tiene todo el control. Más ahora mis ojos te ven, tengo claridad, no hay nada nublado en toda esta prueba. Y esto me trae a mí a la convicción de pecado. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Mi estimado oyente, ¿ha llegado usted a este punto de llegar a decir, Dios tiene toda la razón? Sí soy un pecador. Claro que sí, lo reconozco. Perdido, sí. Culpable, por supuesto que sí. Y lo que merezco es la condenación. Pero Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado su Hijo santo, justo, sin pecado. Tomó el lugar de los pecadores al morir en la cruz. Y dar su vida, derramar su sangre preciosa, pagar el precio completo y total. Jesucristo ha resucitado, vive, para que todo aquel que, reconociendo su condición delante de Dios, entendiendo su necesidad, que estoy perdido en mis delitos y pecados, pero Dios amó ¿a quién? Al mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? Dios quiere que usted sea salvo, que usted sea salva. Dios sí quiere. Este hombre nos da un ejemplo precioso. Todas las pruebas, todas las dificultades. Él llegó a entender que Dios todo lo puede y todo lo sabe. Y ahora se acerca a Dios con humildad. Y ahora reconoce su condición delante de Dios con humildad. Y él se arrepiente. Ahora mis ojos te ven. Ahora tengo claridad. Ahora no hay nubes en mi vida. Puedo ver todo. Que tú tienes todo el control de todo este sufrimiento, de todo lo que he padecido. Y él está convencido que hay un Dios compasivo y misericordioso. Y en esa convicción viene a Dios con confianza, con tranquilidad. Mire, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados. Cristo le está invitando a usted, Mateo 11:28, venga a Él hoy, trabajado y cargado. ¿Cuál es el trabajo de Él? Yo os haré descansar. Nosotros no tenemos nada para hacernos descansar.
No podemos. Somos débiles. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero Él le invita, usted está con los brazos abiertos, usted está escuchando este mensaje, mi estimado amigo, porque Dios quiere darle descanso hoy. Y este hombre aquí que tenemos aquí en la palabra de Dios, léalo otra vez, ahí en Job capítulo 42, él se reconoce. Y él le expresa a Dios su corazón. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Está arrepentido. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted venga hoy como está, con toda la carga, con todo el sufrimiento, con toda la tristeza, con todo el dolor que pueda tener. Dios tiene todo el control y Él sabe todo lo que usted está padeciendo y está esperándole que hoy mismo venga al pie de la cruz y contemple a su Hijo Jesucristo, que tomó el lugar de pecadores. Su sangre preciosa fue derramada, que nos limpia de todo pecado. Y por confiar y creer en Él, la palabra de Dios dice, Dios perdona. Todo aquel que en Él cree recibe perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 46. Recibe, el perdón se recibe cuando el pecador acude a Dios quebrantado, humillado, reconociendo su condición delante de Dios. Dios ofrece un perdón completo y total de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. De oídas te había oído. Hay muchos tal vez que van a oír este mensaje que son alumnos de la escuela bíblica. Han oído y han oído. Así está Job. Que dice, más, ahora mis ojos te ven. Ahora tengo todo claro. Ahora puedo entender con claridad tu sabiduría, tu poder, tu providencia. Y puedo verlo tan claro que me amaste, que diste a tu Hijo Jesucristo para morir por mi pecador. Querido amigo, venga a Cristo hoy. Confíe en Él como el Señor y Salvador de su vida, para obtener el perdón y la salvación de su preciosa alma. El que cree en Él tiene vida eterna. Dice la Biblia, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torrens. Fue un gozo, un privilegio para mí comunicarme con todos ustedes a través de 102.5 FM Radio aquí en Chihuahua. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz fin de semana.